¿Qué tal? En este video vamos a revisar, como ya lo prometí, primero la generalización a ecuaciones, a sistemas de ecuaciones, que es casi directo. Voy a regresar a cómo teníamos nuestro método. Es más, lo voy a copiar aquí y lo voy a pegar aquí abajo. Entonces, para que se vea cómo era antes y cómo, pues, así era antes, así es ahora. Entonces, prácticamente todo es igual. Excepto que al inicio puse aquí un ceros de n más 1, igual que hicimos cuando el método de Euler. En realidad voy a hacer en la notación compacta unos ceros, pero que tengan, entonces pongo 0 de x0 porque quiero que tengan el mismo tipo de variable, ¿no? Entonces, que si es un arreglo de 10 entradas, pues que me produzca un arreglo de arreglos de 10 entradas, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esa es la primera diferencia entre este y este. Después, pues sigue igual, ponemos exactamente lo mismo y de ahí en fuera, pues todo es prácticamente igual, excepto que aquí yo le puse los puntos a la suma. Creo que ni siquiera es en realidad necesario, pero bueno, por si había aquí creo sí, estos son en algún caso una constante, entonces queremos sumarle una constante a un vector, entonces hay que poner el punto. En este caso no es necesario porque los dos son escalares. Entonces puse los puntos en cada uno de estos casos y básicamente nada más. Y con esto ya es un sistema, puede resolver sistemas de ecuaciones diferenciales o cosas normales. Además hice uno extra para pensar, en este caso la h es la que nos va a decir cómo vamos a dividir el sistema. Pero también puede ser que yo quiera ir desde 0 hasta t, pero simplemente quiero dividir eso en tantos pasos, ¿no? Entonces lo que tengo no es la h, sino la n. En este caso la n la calculo, en este otro caso lo que calculo es la h, ¿no? Entonces divido el t, o si ustedes quisieran un rango, lo dividirían en el rango entre n, ¿no? Entonces para tener todos los posibles valores. Y ya, eso es toda la diferencia, ¿no? Lo dejo por ahí por si quieren pasar a la versión no de el error, sino en el número de pasos que van a hacer. Y ahora sí, vamos a revisar algunos ejemplos. Entonces, el primero no tiene ningún chiste, es simplemente el mismo ejemplo que ya vimos, que es el de las ecuaciones de Newton. Entonces solamente lo voy a correr para que vean que nos da, ahora normalmente había puesto aquí 300 o 200, había puesto un tiempo de 200, ahora puse un tiempo de 2000 y ven que aunque puse nuestra evaluación igual en la h es igual a 0.101, donde el error ya para 3 vueltas, o sea para 200, ya se en el método de Euler clásico, pues ya se salía de alguna forma de la trayectoria que esperábamos. En este caso, pues después de 30 veces más, ¿no? Entonces en vez de 3 vueltas son 90 vueltas, vemos que todavía no se ha salido, ¿no? Entonces pues después de 90 años sigue dando un buen resultado, ¿no? Entonces ya se ve que uno puede, pues en vez de tomar el método de Euler, tomar el método de Runge-Kutta-4. Si quieren podemos probar cuánto es lo que se tarda un caso y cuánto se tarda el otro, pero déjenme reducirle un poquito para que no sea muy tardado. Y aquí ya no me acuerdo cómo se llama, solucionador de Euler. Y vamos a ponerle uno aquí para que no nos estropee. Por cierto, lo mejor es medir con Benchmark Tools, pero si lo hacen con Benchmark Tools, pongan cantidades aquí de tiempo muy chiquitas, porque si no se va a tardar mucho, porque Benchmark Tools lo que hace es un promedio de 1000 casos o algo así. Entonces, pues si se tarda 15 segundos en hacer algo, por ejemplo aquí el de Runge-Kutta-4, pues se tarda un cuarto de segundos, pues eso multiplicado por 1000 ya son 250 segundos, que no quieren esperar esa cantidad de tiempos. Entonces pongan una cantidad de tiempo pequeña para comparar. Entonces sí es más tardado, pero recuerden que esto es a la 4. Entonces yo tendría que haber puesto aquí a la 4. Voy a poner esto elevado solo a la 2 para que no sea demasiado
Y ya se ve que solo con, o sea, todavía es 10,000 veces más preciso el Runge-Kutta 4 de aquí, y sin embargo ya es 10 veces más tardado el método de Euler, ¿no? Entonces, realmente pues sí rápidamente conviene utilizar el método de Runge-Kutta. Ok, entonces ya vimos aquí la solución. Quiero hacer el GIF. Voy a parar como el GIF tarda un poquito, voy a parar el video y ahorita lo veo. Claro, no tardó en realidad mucho porque, porque le puse ahora 60 en vez de 6,000, ¿no? Entonces, en realidad lo hizo rápido el GIF. Pero está bien, así lo dejamos. El siguiente problema que vamos a ver es un clásico de ecuaciones diferenciales, que es las ecuaciones de Loca-Volterra. Ellos a principios del siglo pasado me parece que estaban viendo después de la de la Primera Guerra Mundial o durante la Primera Guerra Mundial, los pescadores pues, pescaron bastante menos. Entonces hubo varios biólogos que se dieron cuenta que a pesar de que pescaban menos, estaba reduciéndose la cantidad de peces, lo cual pues, les generó un conflicto. Y para esto, entonces, Loca-Volterra generó este modelo donde pensó en, pues lo que se tiene es una cantidad de depredadores, una cantidad de presas. Las presas, los depredadores se comen a las presas, pero cuando se pesca, pues se recoge a ambos, a presas y depredadores. Y eso hace que, como se mata a algunos de los depredadores, se alcanza a reproducir más la presa. Cuando se deja de pescar, lo que sucede es que también se deja de pescar a los depredadores y eso hace que ellos terminen regulando mejor el sistema, ¿no? Entonces, cuando uno reduce la cantidad de presas y depredadores por igual, puede ser que lo que reduzca más sea o sea, que en proporción lo que reduce es la cantidad de presas con respecto a los la cantidad de depredadores con respecto a las presas, y eso hace que se reproduzcan más las presas y entonces tengan más peces. Entonces, el que hubiera algo de pesca hacía que hubiera más peces, curiosamente, ¿no? Ahora ya estamos llegando a los límites donde la pesca termina destruyendo, pero en ese entonces parecía como que el aumentar un poquito la pesca hacía que aumentara el número de presas también, ¿no? Lo cual era como interesante en el asunto. Entonces, ¿cómo se piensa esto? Entonces, vamos a pensar que X es la población de presas. Entonces, en general, estas presas van a crecer casi exponencialmente si no hubiera un depredador, ¿no? O sea, tienen de alguna forma una cantidad de alimento gigante y entonces pueden crecer y crecer y crecer infinitamente si no hubiera depredadores. Pero por culpa de los depredadores hay una cantidad de depredadores que se comen a las presas. Entonces hay que poner aquí este signo menos y qué cantidad va a ser depende de cuántos depredadores haya y también depende de cuántas va a ser proporcional al número de depredadores y al número de presas que haya, porque es como la probabilidad de que el depredador se encuentre la presa, ¿no? Entonces, si hay pocas presas, los depredadores no se van a poder comer a esas pocas presas porque no los van a encontrar. Si hay muchas presas y muchos depredadores, los depredadores van a poder comer muchas presas, ¿no? Entonces, ese término lo ponemos aquí. Y ahora, para el caso de los depredadores, vamos a tener una cantidad también que la reproducción de los depredadores va a depender de un número, que es su tasa de reproducción de alguna forma, multiplicado por la cantidad de comida que tienen, que es la cantidad de presas que hay, ¿no? Entonces, ¿cuántos depredadores vamos a tener? Pues vamos a tener tantos o van a ser proporcional al número de presas que haya. Si bajamos el número de presas, como no hay alimento, pues se van a dejar de poder reproducir. Pero además, vamos a poner cuántos mueren de las presas, pues ellas van a morir siempre una cantidad que es una tasa constante, ¿no? Entonces va a haber un porcentaje de las presas, de los depredadores que se van a morir por el hecho de llegar a viejos. Entonces eso lo expresamos así. Eso pues nos da dos ecuaciones. Voy a poner aquí alguna cantidad, que eso pues me lo encontré por ahí, las cifras, podemos cambiarlo si quieren, da lo mismo. Voy a dibujar, igual que antes, primero el mapa de vectores en cada una de las posiciones. O sea, lo que voy a hacer es evaluar la función f de x,
Y en cada uno de los puntos y con eso dibujo el vector, ¿no? Entonces en cada uno de estos puntos dibujé el vectorcito de hacia dónde se moverían, ¿no? Entonces si hubiera dos presas y 1.5 depredadores, sea lo que sea que eso signifique, que puede ser como millones o algo así, entonces va a tender a aumentar el número de presas, pero a reducir el número de depredadores, ¿no? Y entonces aquí en algún momento va a empezar a reducirse el número de presas y también el número de depredadores, y luego va a empezar a aumentar el número de presas y luego ir y sin aumentar el número de depredadores. Por aquí en una zona pequeña aumenta el número de presas y de depredadores y así va a estar como girando, ¿no? Entonces ahora vamos a ver cómo se ve y para eso voy a dibujar varias posibles condiciones iniciales. En el número de presas pongo siempre las mismas, pero el número de depredadores voy a irlo cambiando. Entonces vamos a ver ahora sí cómo se ve esto. Entonces lo que vimos aquí, lo que hice fue simplemente obtener la solución del sistema de ecuaciones diferenciales, donde g era la función que teníamos aquí, que es cada uno de esos este es uno de los g's, esto es el otro elemento de los g's, ¿no? Entonces es una función vectorial, por lo que tenemos aquí una función y otra función, tal cual como los pusimos, y había puesto los valores de alfa, beta, gamma y delta. Y ya que lo obtuve, pues simplemente dibujé todas las x1 y todas las x2. Y pues eso lo dibujé varias veces porque lo dibujé para diferentes condiciones iniciales, ¿no? Aquí están, estas serían las condiciones iniciales de la y, y vemos que pues se mantiene ahí como en un punto en el 1,0.5, o sea, la mitad de presas que de depredadores, la mitad de depredadores que de presas. Creo que antes lo había dicho todo al revés, pero bueno, no importa. El caso es que están ahí teniendo sus ciclos de cuántas presas y cuántos, y realmente obtenemos una, o sea, realmente es una curva cerrada, ¿no? Entonces pues tenemos una cosa que es cíclica realmente. Y ahora vamos a ver cómo se ve la evolución en el tiempo, y pues sí se ve más o menos cíclico, con la misma altura a la que llega, ¿no? Entonces hay una cantidad de depredadores que va ligeramente desfasada, no es una función seno o coseno, pero pues algo periódico que va a ir bajando mucho y luego subiendo, o sea, se mantiene un rato muy abajo y luego dura muy poquito, con una gran cantidad de animales, ¿no? Entonces eso es algo típico. Lo curioso es que esto se ha probado con algunos ejemplos, en particular con linces y liebres. En Canadá se tiene un registro de 1800 y tantos a la fecha, entonces pues tienen muchísimos años probando la cantidad de linces y de liebres, y ven que más o menos siguen estas curvas. Por supuesto, no es exacto, no es que sea súper periódico, pero casi, ¿no? Entonces en el año varían la cantidad, entonces cada uno de estas temporadas sería en realidad un año con lo que lo ajustan, y pueden ver pues qué tanto con eso obtienen las variables alfa y gamma, que nos dicen la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad de las presas y de los depredadores, y los beta y delta, que nos dicen cuánto es la cantidad de liebres que come un depredador y cuántas liebres se requieren para que se reproduzca un depredador, ¿no? Entonces, la tasa de natalidad como función del número de presas. Ok, entonces ese era el segundo ejemplo. El tercer ejemplo va a ser algo muy similar. Las ecuaciones son muy similares, pero ahora lo vamos a pensar, en vez de animales, en virus, ¿no? Entonces tenemos una enfermedad, y esa enfermedad pues va a hospedarse en las personas. Entonces vamos a tener, o en alguna población. Entonces vamos a tener tres tipos de situaciones. Cuando apenas llegó la enfermedad, y entonces las personas, por ejemplo el COVID, apenas llegó, y entonces tenemos que prácticamente todos son susceptibles a enfermarse, ¿no? Entonces hay algunos que son susceptibles a enfermarse. Hay algunos que van a estar infectados, entonces propagan la enfermedad. Y hay algunos más que ya van a estar recuperados, ¿no? Entonces
Entonces, ¿cuáles son las propiedades de estos? Pues los susceptibles lo que pueden hacer es enfermarse. Los infectados lo que pueden hacer es enfermar a otros o recuperarse. Y los recuperados simplemente existen, ¿no? Entonces, una vez que se llegó al estado recuperado, ya se acabó de alguna forma, no puede pasar nada más. Y las ecuaciones de esto, unas ecuaciones sencillas y razonables, es que nuevamente la tasa de cambio en los susceptibles va a ser una tasa decreciente, entonces va a ser una cantidad multiplicando la cantidad de susceptibles que haya multiplicado por la cantidad de infectados, muy parecido al modelo depredador-presa, ¿no? Entonces teníamos aquí un menos una cantidad de los susceptibles que se encuentran a la cantidad de infectados, ¿no? Entonces va a ser cuántos nuevos susceptibles, cuántos susceptibles menos vamos a tener, pues va a ser proporcional a los susceptibles que teníamos, pero también va a ser proporcional a los infectados que teníamos, ¿ok? Y la cantidad de infectados que tengamos, pues se va a ir ganando según los que estamos recibiendo, ¿no? Entonces los que dejan de ser susceptibles van a pasar a ser infectados y a estos hay que restarles los que se recuperan, ¿no? Entonces va a ver cuántos se recuperan, pues va a ser proporcional a los infectados que había. ¿Y cuántos van a ser los recuperados? Pues van a ser exactamente los mismos que los que dejaron de ser infectados, ¿no? Esas son las tres ecuaciones. Este es el que se conoce el famoso modelo SIR. Y es con lo que se estudian las epidemias de forma continua. Yo en general no estoy tan de acuerdo en cómo se hace esto, pero así es como se tomó, por ejemplo, las decisiones en México. Se hicieron dos modelos, uno para el país y uno para la Ciudad de México. Los dos eran de este estilo, excepto que los pueden buscar el modelo de la Ciudad de México, es el que está más transparente como encontrarlo. Busquen modelo epidemiológico de la Ciudad de México y se van a encontrar que es una cosa muy similar a esto, excepto que no solamente hay susceptibles, infectados y recuperados, sino que hay susceptibles, hay enfermos leves, enfermos hospitalizados, enfermos en unidades de intensivas, recuperados y muertos, ¿no? Y entonces pues siguen unas ecuaciones muy similares a estas. Si se meten a buscarlo, van a encontrarse que es realmente muy similar. Simplemente hay que escribir las ecuaciones igual como lo hicimos antes con una función vectorial. En este caso son tres ecuaciones, entonces son tres elementos del vector con cada una de estas ecuaciones, ¿no? Entonces aquí puse alguna cantidad, el alfa 1, el beta 0.6, el gamma igual a, que aquí ni siquiera hay un gamma, no sé por qué puse un gamma, creo que, sí, ya me acordé. El gamma es la cantidad, el porcentaje de los iniciales, ¿no? Entonces el beta y el alfa son los que nos importan para las ecuaciones y luego puse, pues si no pongo ningún infectado, entonces estos son los susceptibles y puse que era, digamos, el 100% menos un delta, ¿no? Una cantidad pequeñita. Y los infectados, pues es ese delta y los recuperados es 0. Lo meto al rungecuta, lo evalúo y luego pues lo grafico simplemente, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se ve la gráfica de eso. ¿Qué pasó aquí? Creo que ya tengo demasiadas cosas corriendo entre todas las, porque mantengo corriendo todas las imágenes que ha producido, entonces ya empieza a consumir demasiada memoria de la tarjeta gráfica. En fin, obtenemos una gráfica como esta, ¿no? Donde vemos que no es que la cantidad de susceptibles se vuelva cero, se vuelve, no es que se vuelva una cantidad constante, siempre está bajando. Quizás de hecho debería de, bueno, no, está bien así. Siempre va a ir bajando. Esto nunca es cero porque es continuo. Es una cantidad que cada vez es más pequeña, pero nunca es cero. Entonces esto, en el tiempo infinito, la cantidad de susceptibles tiende a cero. La cantidad de infectados tiende a 0 y la cantidad de recuperados tiende a 100. Sin embargo, pues aquí como lo ven, prácticamente se mantiene constante, ¿no? Entonces llegó a menos a un 70%, entonces cuando hay esta cantidad de recuperados se ve que ya más o menos obtuvo como su inmunidad, ¿no? Y uno lo que tiene que pensar aquí es que en realidad no es continuo, ¿no? Entonces podríamos decir, a partir de que se llega a una cantidad de infectados menor que 1 sobre 120 millones, significa que ya no hay ningún infectado, ¿no? Porque no podemos tener
menos que un infectado en todo el país. Y entonces, a partir de ese momento lo detenemos y pensamos que ese es el número de infectados que se obtuvo. Por supuesto, yo puedo ir variando esta cantidad que de alguna forma nos dice qué tanto se transmite el virus, y vemos que si uno lo, sería 1 sobre eso el qué tanto se transmite, o más bien qué tan rápido se recuperan. El alfa es qué tanto se transmite y el beta es qué tanto se recuperan y qué tanto se transmite en general, o sea, la cantidad neta sería el alfa entre el beta, y si esa cantidad el alfa entre el beta es muy grande, pues vamos a tener que, entonces yo puedo poner aquí una cantidad cada vez más pequeña y vamos a ver que llega cada vez más rápido a muy cercano a que todos a todos se volvieron recuperados, ¿no? O sea, todos se infectaron en algún momento. Pero si yo incremento esta cantidad, pues vamos a ver que en realidad se llega a una cantidad, o sea, fíjense, los recuperados, los susceptibles se mantienen en 70 y tantos %, ¿no? Entonces, depende de esta cantidad, ¿no? Siempre dicen, es que para la inmunidad de rebaño se requiere 70 y tantos %, pues depende del tipo de enfermedad y depende del tipo de conductas que tengamos, porque ¿qué tanto se transmite? O sea, esta alfa depende de la beta es que tantos nos recuperamos, ¿no? Entonces esa está fija. En realidad con la que debería estar jugando es con esta alfa, ¿no? Entonces, si nos comportamos muy mal, si estamos formando, si no nos ponemos mascarillas, si no tomamos sana distancia, si vamos a fiestas y demás, pues esta alfa va a ser muy grande. Y entonces, ¿cuándo vamos a obtener la inmunidad de rebaño? Pues casi al 100%. Si lo reducimos, si esto lo volvemos la mitad, pues vemos que la inmunidad de rebaño baja a 80% o algo así. Yo todavía puedo seguirlo reduciendo, ¿no? ¿Qué tantos? Esto significa de alguna forma el alfa entre el beta es por cada persona que se infecta, en promedio, a cuántos otros infecta, ¿no? Entonces vemos que si uno sigue reduciendo aquí esta cantidad, de hecho, si yo me paso de que cada uno, de que sea menos que uno lo que infecta cada uno, pues lo que sucede es que prácticamente no hay infectados, ¿no? Se llega muy pronto, se corta la cantidad de enfermos. Y de hecho, aquí fíjense que nunca crece, siempre decrece, ¿no? Entonces, mientras que cuando yo ponía una cantidad, un alfa entre beta muy grande, vemos que aquí crece primero y luego decrece. Cuando yo estoy por debajo de el 1, el alfa entre beta, vemos que pues solamente decrece, ¿no? Quizás no se ve tanto aquí, pero me lo pueden creer y si no, pues ya jugarán ustedes con ello. Ahora voy a ir un poquito más allá en este problema. Y lo que voy a hacer es pensar que o sea, aquí estamos suponiendo que cada vez que alguien está enfermo, va a infectar a alguien dentro de la población, pero eso es independiente de dónde es esa población. Entonces, si yo tomo a la Ciudad de México, significa que es igualmente probable que yo infecte a alguien en CEU que infecte a alguien en yo que sé, en Iztacalco o en Indios Verdes o lo que sea, ¿no? Entonces, realmente puede ser que yo que yo esté infectando a cualquiera según esta ecuación con la misma probabilidad. Entonces, lo que hay que hacer es subdividir el problema y pensar que localmente es verdadero eso, pero globalmente no es verdadero, ¿no? Y mucho menos si lo pensamos, por ejemplo, para el mundo, pues eso va a ser totalmente falso. Entonces, en realidad tendríamos que ir a ecuaciones diferenciales parciales, pero podemos hacer una simplificación. Entonces, lo que voy a hacer es pensar que hay una distribución de los susceptibles, o sea, la población no está toda por igual y está cortada, ¿no? Entonces aquí corté mi población, ¿no? Ya no voy a tomar toda esta población completa, sino que lo dividí en cada uno de estos cuadritos. Y sobre esos cuadritos voy a aplicar esta cosa de acá. Y voy a permitir que migren en cada cierta cantidad de tiempo, que un porcentaje de mi población de cada uno de los cuadritos migre a sus alrededores, ¿no? Entonces eso lo hago por esta función de movimiento. Entonces le tomo la población que sea, ya sea los infectados, los susceptibles o los que sean, y les aplico
y les aplico una movilidad, ¿no? Que es esta movilidad aquí. Lo voy a aplicar con una cierta probabilidad. Voy a moverme, que aquí podría decir como hacia arriba, hacia abajo, o hacia la izquierda, hacia la derecha, con diferentes probabilidades. Aquí los puse todos igual, pero los muevo, o sea, algún porcentaje con cierta probabilidad, con cierta cantidad de estos, que es del cierto porcentaje. Entonces la movilidad me va a decir qué porcentaje de la población podría llegar a moverse. Y de esos voy a tomar una cantidad. Entonces, en promedio va a ser la mitad de esos que haya dicho, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo digo, pues yo creo que en promedio se mueve hacia arriba como un cuarto de la población. Entonces tendría que poner un medio para que al multiplicarlo por este rand me dé ese un cuarto, ¿no? En promedio. Entonces, la población que está abajo, digo a la izquierda, a la derecha, abajo o arriba, lo multiplico por cada uno de estos y eso significa los que de arriba vinieron para abajo, los de la izquierda vinieron para mí, los de la derecha vinieron hacia mí, los de abajo vinieron hacia arriba, ¿no? Entonces, los de las colonias vecinas se movieron hacia mí. Y también voy a pensar en que voy a quitar de esas colonias una cierta cantidad, la misma cantidad, o sea, los que se movieron hacia acá, pues dejaron de estar en esa colonia, ¿no? Entonces dejaron de migrar, de estar realmente en esa posición, o sea, realmente están como migrando cada cierta cantidad de tiempo. Entonces eso es lo que pido que se haga y finalmente pues regreso el efecto después de la migración. O sea, los que habían migrado, el total de los migrados más con los que me había quedado. ¿Ok? Porque también de esta colonia migraron hacia las colonias vecinas algunos, ¿no? Entonces el total va a ser los que migraron hacia esta colonia más los que se quedaron en esta colonia, ¿no? Entonces esos son el total de los que va a haber en esta colonia. Y eso es lo que me regresa esta cantidad de movimiento. Y ahora sí, si quieren aquí, véanlo con calma, lo pongo un poquito aquí, lo pongo en pausa y pueden ver qué es lo que puse en estas cosas iniciales. Simplemente fue los mismos alfa y beta de antes y el delta también que este delta lo debí de haber puesto por aquí arriba. Ya lo puse por acá arriba. La G puse una cantidad de susceptibles que voy a ir rellenando, de infectados, de recuperados que voy a ir rellenando. Para graficar todo, obtengo la cantidad de susceptibles e infectados, que aquí pude saber que era de 50 a 50, pero simplemente para hacerlo general, por si cambiaba algo aquí, que ya esté automáticamente cambiado acá. Y luego esta parte de que ponga aquí 2 for seguidos es porque quiero tener solamente 1000 cuadros en mi GIF, pero quiero de hecho hacer 10.000 pasos de integración de mi sistema, ¿no? Entonces que me dé solamente 1000 imágenes, pero sí que haya en realidad 10.000 pasos de integración. Y finalmente, pues lo que voy a hacer es calcular en cada uno de los cuadritos la cantidad de susceptibles, infectados y no sé qué. Después de un tiempo relativamente pequeño, 0.03, aquí quizás debería de utilizar 1, entonces solamente son 3 pasos de integración que hago, y después arrojo eso sobre, me quedo con el último de esos valores y los voy a poner. El primer elemento era los susceptibles, el segundo los infectados y el tercero los recuperados en cada uno de los cuadritos de mi mapa. Y luego los voy a mover una cierta cantidad de una cantidad de la población muy pequeña, ¿no? Entonces un 1% de la población se va a mover entre los susceptibles, los recuperados y los infectados. Creo que antes había puesto aquí que los susceptibles, lo voy a hacer así porque así se veía bonito. Entonces los susceptibles de alguna forma están como mucho miedo y se mueven menos, pero los recuperados y los infectados pues ya les importa poco porque ya se enfermaron, entonces se mueven un poco más de alguna forma. Y finalmente agrego, ahora sí, si ese mapa era toda la ciudad, pues los susceptibles totales, pues es la suma de todos los susceptibles, los infectados es la suma de todos los infectados y los recuperados es la suma de todos los recuperados. Y luego simplemente grafico, como grafiqué aquí con un heatmap, la cantidad de
susceptibles, de infectados, de recuperados, y también voy a graficar la cantidad de infectados como función del tiempo, ¿no? Entonces aquí el tiempo va a ser simplemente el número de pasos, lo tendría que multiplicar por 0.01, pero me da flojera, entonces lo dejo así y simplemente cada paso es como una cantidad de tiempo. No representa ni un día ni nada por el estilo. Puede ser que cada paso represente un minuto o un segundo. Eso no, por ahora no nos importa. Es solamente para darnos una idea de cómo se ve. Y finalmente le pido que me grafique las cuatro gráficas, o sea, los 3 heatmaps y cómo está cambiando la cantidad de infectados en el tiempo y que me lo muestre. Entonces vamos a ponerlo y con esto voy a hacer un GIF. Esto es bastante tardadito porque lo tengo, noten que es una cosa de 50 por 50, entonces hay 2500 lugares donde estoy haciendo donde estoy aplicando esto del rungecuta 4 por un tiempo pequeño, pero después estoy moviendo y eso lo hago 10.000 veces. Entonces, pues esto se tarda algo de tiempo. Vamos a ponerlo ya. Ups, quién sabe qué me faltó aquí. Me faltó que nunca corrí la función de movimiento. Y ahora sí, vamos a correrlo. Y voy a detenerlo porque voy a detener el video porque pues, esto se tarda mucho, ¿no? Entonces va a ser una cantidad, creo que llega a 3000 o algo así, en nuestros tiempos, sea lo que sea que eso signifique, y pues ya ven que no va tan rápido, entonces voy a detenerlo en lo que termina, no me acuerdo si era 3000 o 30.000, entonces lo detengo en lo que termina de llegar y ya después verán el GIF completo. Bueno, ya terminó el GIF animado. Entonces, como lo puse en la orillita y tiene condiciones periódicas a la frontera el sistema, pues el número de los infectados comienzan en la orilla, se empiezan a propagar, y se ve que inicialmente pues se va de repente a saltar por ahí, casi desaparecen estos en comparación con los que se están formando. Forma un primer pico, pero cuando cae en esta cantidad que son en este centro donde están los susceptibles de veras, digamos, pues vuelve a tener un repunte gigante, ¿no? Entonces ahí tiene los dos estados donde se generan. Y noten que quedan muchísimos susceptibles todavía en realidad, comparado con la cantidad de infectados, el número de infectados a los que se llega, van a notar que es nada comparado. O sea, aquí es la suma de toda la cosa esta. Aquí, cada uno de esos cuadritos es a lo que se llega, ¿no? Entonces, en este caso es casi se llega a 2 susceptibles por cuadrito. Mientras que aquí, pues es .000 algo, 0, quizás luego ahorita en este segundo pico llegó a 0.01, hasta 0.08 casi, pero después otra vez decae, ¿no? Decae muchísimo. En fin, vamos a ver cómo se ve la gráfica de... Ups, quién sabe por qué me generó eso. Porque estaba una y otra vez el encimar la gráfica. Entonces ya se ve. Ahora sí, la gráfica, pues sí hay, con estas condiciones que puse, sí hay algunos que se infectan, pero noten que en realidad casi, o sea, no llega a un porcentaje alto, ¿no? Hay un poco más de 2000 personas susceptibles en total y no llega ni siquiera a 500, entonces llega un poco menos de un cuarto la cantidad de enfermos que después de todo este rato se da, y ya se ve que la cantidad de infectados es mínimo todo el tiempo, entonces podríamos decir que ahí la pandemia ya está controlada en el fondo. Bueno, como un siguiente problema, quiero tratar de simular una partícula browniana. Entonces, para esto, primero voy a pensar en una partícula que se mueve a velocidad constante, no hay aceleración, ¿no? Entonces, la fuerza es 0 y por lo tanto no hay aceleración, se va a mover a velocidad constante. Esto es aburrido, no lo vamos a ni siquiera resolver porque no tiene ningún chiste, ¿no? En segundo grado voy a poner
una fuerza de fricción. Entonces, este pues me daba el movimiento rectilíneo uniforme. Este ya no, este ya tiene una fuerza de fricción. Entonces, comienza con una cierta velocidad y se va a frenar, ¿no? Entonces llega como una especie de velocidad límite de su movimiento, porque si de hecho se empieza a frenar hasta cero, ¿no? Y finalmente voy a agregar una opción donde a la fuerza, entonces esta es la fuerza de fricción, pongo mi partícula browniana en el agua y por culpa del agua se va a frenar alguna cantidad. Pero si de hecho le pongo, si mi partícula es suficientemente pequeña, va a recibir golpes por todos lados. Hay esta fuerza que corresponde al golpe de todas las moléculas, entonces es una fuerza aleatoria que va a recibir, entonces depende del tiempo esa fuerza. Entonces, simplemente es una variable aleatoria que le voy a sumar y con la condición de que esta variable aleatoria tenga una distribución normal, que es lo que se ha observado, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos un sistema de ecuaciones diferenciales donde, donde agregamos esto. Esto ya habíamos puesto por ahí esta versión, pero no habíamos puesto con el sistema completo porque todavía no teníamos la versión de sistemas de ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces, por ahí arriba, no, lo quité porque me estaba quitando mucha memoria de la tarjeta gráfica. En fin, entonces simplemente resolvemos este sistema de ecuaciones y lo que nos va a dar es el movimiento de la partícula aleatoriamente, ¿no? Entonces, aquí puse 100 partículas y a las 100, o sea, son 100 que entre ellas no interactúan, las pongo inicialmente a todas con una velocidad 0, una posición 0, pero con esta fuerza tanto la fuerza de fricción como la fuerza aleatoria que reciben, de 0.2 esa fuerza aleatoria y la fuerza de fricción corresponde, o sea, el coeficiente de fricción es 1. Lo resuelvo para un tiempo de 100. Fíjense que aquí, como voy a de todas formas poner una cosa aleatoria, no me importa tanto ser tan preciso, entonces le puedo poner un punto 1 es suficiente. Entonces ya lo resolví y ahora voy a graficarlo, ¿no? Entonces queremos ver cómo se ve esta. Ups. Ahí va, ¿no? Entonces, no sé si lo hice con. Creo que sí lo hice con la buena. Entonces ahí quizás debía de incrementar un poquito el tamaño. Déjenme incrementarlo. Ya está. Entonces ahí se ven las partículas como todas como que explotan, ¿no? Y eso y siguen pues un movimiento difusivo, ¿no? Entonces pedí que dibujara entonces lo que hice en esta gráfica es poner los scatters de todos, pero agregué un par de plots, ¿no? Entonces un par de X y Y, que son simplemente las coordenadas X y las coordenadas Y de la primera y de la segunda partícula, y que me grafique el plot hasta el tiempo I, ¿no? Entonces eso es básicamente lo que hice. Simplemente hay todas las partículas, las 100 partículas son los puntitos y pedí que me grafique el movimiento de dos de ellas, ¿no? Entonces sí se ve como pues, un movimiento browniano, como se vería una un polen o algo así. Entonces, de alguna manera, esto de aquí tiene que ver con la temperatura y la masa de la partícula, mientras que esto de aquí tiene que ver pues, directamente con la fricción, ¿no? Entonces, si yo digo con la viscosidad, si yo le incremento esto, lo que va a hacer es ser un sistema más viscoso, ¿no? Paso de algo acuoso a algo más mieloso, digamos. Entonces podemos ver cómo se ven los diferentes movimientos. Ahí está. Se ve como si yo incremento la viscosidad, pues lo único que sucede es que ahora se expande más lentamente cada una de esas partículas. Esta, por cierto, se llama la ecuación de Langevin, que sería en formato vectorial, ¿no? La fuerza igual a menos lambda b más una función vectorial aleatoria. Y ahora pues uno se puede preguntar, bueno, ¿qué pasa si yo le pongo una fuerza extra? ¿No? Entonces le voy a agregar aquí un potencial que sería el gradiente del potencial, lo que nos daría la fuerza. Entonces se lo puedo agregar y eso simplemente es la derivada con respecto de x y la derivada con respecto de y en esta parte, y eso negativo.
y ya, y listo, ¿no? Entonces voy a poner un potencial, podría poner el potencial entre las partículas. Eso es un poco latoso, digo, no es que sea tan latoso, pero tengo que revisar cada uno por pares el potencial que genera. Entonces tengo que hacer la suma de todos los potenciales sobre cada una de las partículas y eso lo vuelve relativamente lento, porque si tengo 100 tengo que revisar el potencial con las otras 99 y eso 100 veces, ¿no? Entonces eso nos da prácticamente 10,000 veces que tengo que revisar el potencial y eso lo vuelve lento. Entonces para no tener que revisar todos los potenciales entre todas las partículas, uno utiliza lo de vecinos cercanos, ¿no? Pensar que solamente nos afectan los que están más o menos cerca, pero eso es más o menos latoso programarlo, se los voy a enseñar cuando veamos algo de dinámica molecular, pero por ahora vamos a irnos a una cosa más sencilla, que no sea el potencial entre dos partículas, sino un potencial externo. Entonces, para eso voy a poner el potencial gravitatorio, una masa, y entonces simplemente la fuerza sería la G, que es 9.81, por la M. No puse G tal cual porque ya había utilizado la G para alguna función, entonces no lo puedo redefinir. Entonces vamos a ver cómo se ve ahora las mismas partículas que siguen un movimiento browniano, pero pensando que están dentro de un medio, ¿no? Entonces, si uno piensa, por ejemplo, el polvo, cómo se ve que va cayendo, o si ponen tinta en un vaso, cómo se verían las partículas de la tinta en el vaso cuando van cayendo, que son más pesadas que cuando ponen la tinta en el agua. Entonces, debería de verse de alguna forma en particular, ¿no? Entonces, vamos a hacer esa simulación para que se vea. Voy poniendo esto. Entonces ya obtuve ahí, simplemente agregué, noten el potencial, ¿no? Entonces le resté la fuerza, digamos, ¿no? La fuerza en X, la fuerza en Y. La fuerza en X es 0, porque solo el potencial gravitatorio solo actúa en Y. Y ya ahí vemos, quizás también es demasiado pequeñas las partículas. Vamos. Aquí ya le puse de una vez más partículas, 1000 partículas, para que se vea cómo va cayendo la bola, ¿no? Entonces, incluso hay momentos donde suben las partículas, pero ahí va cayendo, digamos, una bola de tinta. Aquí no estamos poniendo ninguna atracción entre las partículas, entonces pues solamente va a bajar como esa bola en conjunto que se va dispersando, pero va cayendo al mismo tiempo. Podríamos haber puesto algún potencial atractivo hasta cierto grado y repulsivo hasta otro grado, y entonces probablemente vamos a reproducir el cómo se ve un poco una tinta cayendo. Si uno quiere reproducirlo bien, pues necesita también poner algo de cosas hidrodinámicas, de cómo se ve la turbulencia en las moléculas, en fin, pero ya nos da, o sea, sí se ve algo interesante, al menos una bola de polvo como cae en una casa cuando están barriendo o algo así, sí se vería algo parecido a esto, ¿no? Entonces creo que ya es algo interesante y como que se presta ahí a analizar algunas cosas que podrían ser interesantes. En fin, por último quiero mostrarles este sistema de ecuaciones que es las ecuaciones de Lorentz. Lorentz con una Z y sin T. Él fue un meteorólogo estadounidense que se puso a trabajar con ideas para predecir el clima. Originalmente tenía algo así como 20 y tantas ecuaciones, y al parecer cuentan como de chisme que él le dejó a un estudiante que revisara, eso es en los años 60, ¿no? Entonces apenas existían estas computadoras gigantes iMac, entonces tenía que escribir los números con las tarjetas perforadas y poner a correr un programa que había hecho Lorentz en algún momento, entonces había obtenido unos valores y le pidió al estudiante que para verificar repitiera el mismo experimento, ¿no? Entonces era como parte de su servicio del estudiante y el estudiante, según esto es todo como chisme, le dio flojera el poner, como era escribirlo en ese perforado, pues dijo, bueno, con 8 cifras es suficiente, puso 8 cifras en vez de las 16 que correspondían o lo que sea, o puso 8 bits en vez de 16 bits o lo que fuera,
Y corrió la simulación y lo que obtuvo fue al día siguiente, entonces cuando llegó Lawrence a revisar los resultados, se dio cuenta que tenía una cosa completamente distinta a lo que él había obtenido. Entonces, pues la primera reacción es como, esto está mal hecho, no lo hiciste bien, debías de obtener tal otra cosa, ¿no? Entonces ahí fue como, no, pero sí lo hice, nada más ya finalmente al parecer confesó que había recortado las cifras y que eso había sido la razón. Pues, entonces generó esta sensación de, un pequeñísimo cambio genera un cambio gigante en el resultado, ¿no? Entonces eso llevó a construir todo lo de teoría de caos y demás, que en realidad ya había algo de trabajos de caos, pero esto como que le dio el impulso en meteorología y pasó a nombrar el efecto mariposa. Estas ecuaciones son como una versión reducida al parecer. No sé si estoy diciendo la historia completamente bien, pero por ahí va el asunto, ¿no? Entonces, estas son las ecuaciones de convección de un sistema y que eran parte de su sistema y donde él identificó que se generaba el caos y que y que además era un caos muy especial y sobre las que en realidad publicó su trabajo. Entonces, ahora déjenme resolver para estos valores, para A igual a 10, B igual a 28 y C igual a 8 tercios, que fueron los valores que él utilizó en su artículo que salió en 1963. Y pongo ahí alguna condición inicial muy simplona, 1, 1, 1, todos el X, el Y y el Z. Lo resuelvo para un tiempo de 50 y vamos a ver qué es lo que obtiene. Lo voy a hacer en Plotly porque como es 3-dimensional, pues quiero manipular un poquito. Entonces esto va a atorar un poquito mi computadora probablemente, pero seamos pacientes. Y ya está, ya tenemos aquí la gráfica. Sí se atoró un poquito mi computadora, tuve que parar el video. Pero ahí lo ven, ¿no? De hecho, al parecer, eso de el efecto mariposa viene de tanto de la idea de que una mariposa aletea en China y eso genera en Estados Unidos un huracán, pero también viene de ver esta imagen que parecía como una mariposa, ¿no? Este es el atractor de Lorentz, que tiene la peculiaridad de que todo alrededor es caótico, es denso el atractor, no se toca ninguna de las trayectorias, por supuesto, ¿no? Entonces ahí hay trayectorias que van de un lado al otro sin tocarse y eso pues 2-dimensionalmente como que no se entiende bien, pero ya cuando uno lo ve 3-dimensionalmente se ve que es como una especie de telaraña que se va metiendo, ¿no? Es como tiene esas propiedades un poco extrañas de ser un atractor que es caótico, que tiene ahí que está intercruzado, que no se tocan las trayectorias, aunque hay trayectorias infinitamente cerca, etcétera, etcétera, y que van como en esta especie de 8, pues le llaman atractores extraños porque es extraño como, o sea, da la impresión de que estas trayectorias deberían de estarse tocando unas con otras, pero no se tocan. O sea, incluso cuesta trabajo verlo en 3 dimensiones. Entonces lo que voy a hacer es un GIF donde se vea la trayectoria. Podemos ver ahí cómo va recorriendo, como anudando. Pues, parece como que se enreda, pero en realidad no se enreda, ¿no? Entonces, este, entonces cada una de estas como que parece ahí que toca algo, pero en realidad en ningún momento se toca, ¿no? Es como algo extraño. Sí está como cerca. Y bueno, pues ya, eso es por ahora todo. En el próximo video vamos a ver un método más. El próximo video va a ser más o menos corto. Cómo mejorar de alguna forma este método Rungecuta. Con estrategias bueno, les voy a enseñar de hecho 2 estrategias para mejorar el método Rungecuta de forma lista. Y creo que sobre los métodos de este estilo, donde uno trata de ir a un orden superior, deshaciéndose de las derivadas. Creo que son o sea, hay diferentes versiones de lo mismo, pero en el fondo son la misma cosa. De ahí en fuera, pues los métodos de Taylor son la otra opción. Entonces aquí terminamos este largo video de aplicaciones del método Rungecuta y también estas mismas aplicaciones van a servir para lo que vamos a ver en el siguiente video.
aunque el otro ya no voy a hacer ninguna explicación tan especial, solamente voy a repetir lo que ya habíamos visto con las nuevas ideas. Espero que va a ser cortito a cambio. Espero que les sirva.